Tenía 18 años. En ese entonces incorporado al ejército argentino. Bueno, era una obligación y un deber cumplir con la patria, cumplir con el servicio militar. Se sorteaba en ese entonces por números. Me tocó el 795, bueno, donde fui destinado al ejército argentino. Un muchachito común y corriente, ¿sí? Donde todavía quizás falta de conocimiento de algunas cosas todavía, ¿no? Estaba estudiaba, donde tuve que dejar de estudiar para poder cumplir con el servicio militar. Lo hacía en la escuela politécnica y fue ahí donde se interrumpió mi estudio, donde tuve que ser convocado para cumplir con el servicio militar, como te contaba. Hice un mes de instrucción donde nos enseñaron a desfilar, marcar pasos. Después nos dieron un tiempo para venir de vuelta a la ciudad, 15 días, donde de vuelta volví al regimiento y ahí estuvimos unos días de intrusión, de supervivencia que se les llama. Y bueno, y después se corrían rumores de que podíamos hacer reconocimiento de terreno, pero en otros lugares, ¿sí? Como estábamos a órdenes de los superiores, acatábamos orden, no preguntábamos, no hacíamos nada. Así que en el transcurso de los días de marzo se veía que había mucho movimiento de camiones, mucho movimiento de autos, de jeep, que se acercaban al regimiento y cada vez eran más la gente que se acercaba, donde no era habitual ver muchos soldados, muchos jefes. Y llega la orden de que había que prepararse para ir a hacer reconocimiento más al sur. Me preparo, me suben a un camión, me trasladan al aeropuerto de Comodoro, donde en un avión, no me recuerdo el avión, ahí parto hacia Malvinas, que eran los días, creo que 6, 7 de abril, ya parto para hacer reconocimiento en el cual estaban hablando. Y llego con la sorpresa después cuando arribamos de que era Malvinas, a Puerto Argentino. Sí, eran acatar órdenes y no acatar órdenes y poder hacer algún movimiento en la noche, después poder cómo se sobrevive, un poco con poca comida, con poca agua. Y es eso más o menos lo que recuerdo, lo que nos decían, ¿no? Después también con el arma era muy poco lo que nos alcanzamos a practicar. Seguimos practicando después, una vez que llegamos a Malvinas, había unos tiempitos que nos daban para que nosotros podamos manejar el arma. Yo nunca había empuñado un arma, así que era nuevo, algo para mí poder aprender rápido encima, porque me habían dado a cargo un FAL, y en el cual, era el tesoro mío, en el cual me dijeron que era el tesoro mío, en el cual yo iba a depender mucho de ese arma. Y así fueron sucediendo las cosas.
Cuando llegamos allá, lo que es Puerto Argentino, hemos caminado muchos kilómetros con nuestra carga al hombro, donde llegamos a unos galpones, nos destinaron a unos galpones donde nos dieron instrucciones, lo que se tenía que hacer el día de mañana, y era solo empezar a trabajar, empezar a hacer lo que se le llama los pozos de zorro, y así pasaban los días donde se descansaba muy poco, ya lo empezábamos a conocer, lo empezamos a mandar con los compañeros. Era todo el día estar un poco atento a lo que no sabíamos lo que pasaba realmente, lo que podía llegar a pasar, estaba muy seguro, nos daba mucha confianza de que estábamos en el lugar correcto, que no tengamos miedo de que lo que pasara, si pasa, tiene que pasar por algo. Nos toca una semana de Pascua, donde nos dicen que tenemos que escribirle a nuestros familiares, diciéndole cómo estamos, que estábamos bien. Realmente estábamos cumpliendo órdenes, ¿no? Y sí tuve la suerte de enviar ese mensaje a la familia, donde llegó, después me mostraron cuando llegué a Madrid que había llegado el mensaje que yo había enviado. Un lugar desconocido para mí, un lugar donde en la primaria se hablaba de que la isla Malvinas, se cantaba la marcha de Malvinas. Yo estaba convencido cuando llegué a Malvinas y después me empecé a encontrar con los que estaban habitando el suelo. Pensé que eran argentinos. Yo pensé que eran argentinos y seguramente me faltó, o le faltaba decirme de que las Malvinas estaban invadidas, ya había gente de otros países. Eso me sorprendió. Pero yo le preguntaba a mis compañeros, pero ¿cómo si decían que las Malvinas son argentinas y pensé que habían argentinos? No, son ingleses. Eso fue una sorpresa para mí. Nos metieron en la conciencia de que el terreno era nuestro y que había que morir si tenía que ser, morir por defender lo que nos corresponde. Así que fue esa el por el cual estábamos convencidos de que realmente teníamos que defenderla, porque así nos hacían creer o nos hacían sentir que teníamos que ser fuertes, que teníamos que estar seguros de nosotros mismos, de nuestras armas, para defender la patria. El último día fue día de tristeza, día de desolación, ¿no? Porque ver muchos barcos así en el horizonte, ver cómo bajaban nuestros soldados con las armas, sin poder defenderse, donde yo me desperté y preguntaba cuál era el motivo, y el motivo era que había llegado la rendición y que no se podía hacer ningún movimiento raro, los helicópteros dando vuelta constantemente hacia alrededor donde estábamos nosotros. Y bueno, había llegado la orden de que era el momento de rendición, donde era la orden de entregar todas las armas y formar fila y columnarse uno tras otro y no hacer ninguna agitación de nada.
donde pasé un par de horas, donde después también en un colectivo nos trasladaron a Comodoro, donde tuvimos un mes de recuperación para estar en forma y presentarnos con nuestra familia. Fue el 1 de agosto que me dan de baja, me dice que quedo como como soldado de reserva y que no teníamos que dar ninguna clase de explicación ni hablar de Malvinas, que todavía estábamos, en cualquier momento se podía volver a Malvinas porque no estaba todo terminado. Así que bueno, 1 de agosto llego a mi casa tipo 10 de la noche, donde está mi familia, están reunidas, están cenando. Y bueno, fue una alegría inmensa de que me hayan visto y yo también. Fue una larga noche. El primer abrazo, sin lugar a dudas, fue con mi madre. Hoy no la tengo en vida, pero bueno, recuerdo ese abrazo tan grande y bueno, sí, los sentimientos afloraron. Lloré mucho, ella también, mis hermanos, mi padrastro. Y bueno, eran todo oído para escucharme, ¿no? El miedo siempre está, el miedo el miedo fue de haber podido quedar sin vida. Los recuerdos que tengo a veces de algunos, prefiero no recordarlo. Para mí es un orgullo, es un honor haber estado en ese suelo. Pero también Malvinas es un sentimiento para mí. Es miedo. Malvinas me hace recordar miedo. Eso es hermandad para mí. ¿Viste? Conocí muchos, me aferré mucho a mis compañeros, donde teníamos los mismos sentimientos, donde teníamos los mismos miedos. Me recuerdo haber tenido hambre. Me recuerdo haber estado noches y noches sin dormir. El frío, que en esa época, lo que es abril, mayo, suele hacer frío, también muy cambiante la temperatura. Pero no me arrepiento de haber estado en Malvinas. Por eso digo que es un orgullo para mí haber podido estar sin que yo quisiera. Fue un orgullo.